Hola, buenas tardes. Bueno, esta mañana tuvimos una clase por Jitsit en donde estuvimos trabajando todos los conceptos que hacen a la unidad 3, sistemas de producción agrícola. Esos conceptos que ustedes empezaron a leer y a resolver a través de consignas el jueves pasado. Bueno, hoy, lunes 11 de mayo, en ese encuentro que tuvimos, pudimos repasar y aclarar muchas dudas sobre el punto 3.1 de esta unidad, que son los sistemas de producción agrícolas extensivos en la región pampeana. Como había muchos problemas de señal, la clase no se grabó correctamente, por lo cual vamos a hacer este PowerSoft retomando algunos de los principales aspectos que estuvimos trabajando juntos. Bien, el primer punto que habíamos visto era que estábamos hablando de sistemas de producción agrícolas, pero diferenciamos entre extensivos e intensivos. Esto lo buscamos en el libro, porque en el primer capítulo claramente se aclara que entendemos cuál es la ecuación que explica lo intensivo en relación a lo extensivo. Y aparece esta relación entre la cantidad de mano de obra, la cantidad de capital que se necesita para llevar adelante una actividad productiva por hectárea. Comparamos una hectárea de soja con una hectárea de tomate. Y entonces empezamos a imaginar entre todos cuántas cuestiones de capital eran necesarias para una y otra en una hectárea, porque siempre la estamos afectando por unidad de superficie, y eso es muy importante. No decimos cuántas cantidades de hectáreas se hace en un caso o se hace en otro, sino cuánto trabajo, es decir, qué tipo de tareas, cuántas personas se requieren para llevar adelante un determinado cultivo, en este caso, en cada hectárea. Y entonces así podemos establecer una comparación en una hectárea de un tipo de cultivo o de otro, qué se requiere. Y estuvimos viendo que para hacer una hectárea de tomate se requiere mucho más trabajo, porque en principio, habitualmente el tomate no se siembra directamente en el lote en donde se va a cultivar. Se realizan almácigos para aprovechar al máximo el tiempo y el espacio. Y luego esa planta, una vez que emerge, se trasplanta. Y a partir de ahí empieza lo que vamos a llamar tutorado. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos sistemas hortícolas. Pero hacemos mención acá para poder empezar a pensar este concepto de extensivo e intensivo. Las plantas de tomate se protegen de las heladas, entonces es necesario poner algún tipo de protección especial. Luego se van atando, tutorando para que los frutos puedan sostenerse en forma aérea. Y además suele desbrotarse también, que sacarle aquellas partes que no nos interesan y sobre todo que pueden alargar el periodo de fructificación y no permitir frutos comerciales. Son plantas que, como duran determinados meses del año, requieren riego, no pueden esperar a la lluvia, y además desmalezados y control de plagas. Todo esto implica no solo mano de obra, sino una fuerte inversión de capital por hectárea. Algo que, cuando vemos un cultivo como el de soja, por cada hectárea se requiere mucho menos trabajo. Entonces, en esa comparación podemos establecer que la soja es un cultivo más extensivo que el tomate, que sería un cultivo más intensivo. Por eso hoy vamos a trabajar con los sistemas de producción agrícolas extensivos, viendo los principales cultivos que están presentes en la región pampeana. En esta foto ustedes pueden ver 4 de los cultivos que estuvieron visitando en la
en la primera clase de campo. Bien, ¿qué vemos acá? Vamos a empezar con aquello que ustedes estuvieron colgando. O sea, ustedes estuvieron trabajando una propuesta de rotaciones. Vamos a ver qué es lo que diferentes grupos estuvieron proponiendo. Fíjense, aquí se propone que existan 5 ciclos seguidos de soja de primera. Bueno, vamos a ver. ¿Se identificó correctamente el ciclo? Sí. ¿Por qué? Porque un ciclo agrícola, campaña agrícola o año agrícola se considera al periodo que va desde el 1 de julio de un año hasta el 30 de junio del otro año. En este sentido, la mayoría de ustedes lo pudo identificar bien. Lo único que faltó fue asociar la fecha o el año que corresponde para que quede claro. Por ejemplo, 2009-2010 sería esta campaña. Y pasa luego a la campaña 2010-2011. Es importante identificar a qué año nos estamos refiriendo para que nos situemos bien. Por ejemplo, en este momento estamos en la campaña 2019-2020, porque todavía no hemos llegado al 30 de junio de este año y entonces estamos viendo los resultados de lo que fue este ciclo agrícola. Bueno, aquí tenemos la secuencia de el mismo cultivo a lo largo de los diferentes ciclos. Entonces, cuando nosotros queremos describir una rotación, lo que tratamos de ver es si existe alternancia, o sea, hay cambios a lo largo del tiempo de diferentes cultivos en un mismo lote. Es muy importante esto. Siempre miramos el mismo lote cuando hablamos de una rotación, para que no se confundan. Después podemos hacer un cuadro con los diferentes lotes, pero cuando hablamos de rotación vemos qué cambia o qué no cambia a lo largo de las diferentes campañas en un mismo lote. En este caso, fíjense, ¿algo cambia? No, son 5 años seguidos del mismo cultivo. Por eso, esto no se trata de una rotación, se trata de un monocultivo. Bien, aquí, ¿qué podemos identificar en este gráfico que se ha planteado? Se pueden ver en verde las fechas en donde el cultivo ocupa el lote y en negro los periodos en que no está presente, que van desde la cosecha del cultivo hasta la siembra o preparación de cama de siembra del ciclo siguiente. A este periodo en negro, muy bien el gráfico lo ha nombrado como barbecho. Barbecho es un tiempo, es el tiempo que transcurre entre la cosecha y la siembra o preparación de cama de siembra. A no confundir con otro término, porque siempre suele haber ahí una pequeña confusión, que es el resto vegetal que queda cuando yo cosecho este cultivo. El resto vegetal es el rastrojo, es el rastro que deja ese cultivo. Según cómo ese rastrojo haya quedado en relación al suelo, vamos a calificar al barbecho y eso va a depender de la labranza que yo utilice. Si yo, cuando cosecho la soja en este mes, que está bien, en una soja de primera, en marzo, abril, yo la cosecho, los restos vegetales puedo, por ejemplo, si utilizo una labranza convencional, removerlas con un arado de reja y vertedera. El arado de reja y vertedera y todos los implementos los vamos a ir a ver al campo porque, bueno, más allá que le subimos videos, le subimos fotos, entendemos que aquel que nunca vio trabajar una maquinaria difícilmente
pueda terminar de entender de qué se trata simplemente viendo esto. De hecho, nuestra asignatura tenía prevista 11 clases de campo, entre las cuales está la visualización del trabajo de los implementos y algunas otras maquinarias. Entonces, yo cosecho la soja y realizo una inversión total del pan de tierra con una labranza profunda, que es el arado de reja y vertedera dentro del ciclo de la labranza convencional. Entonces, si invierto totalmente el pan de tierra, el suelo queda desnudo, nada lo cubre. El rastrojo quedó enterrado, yo lo di vuelta, entonces lo que estaba arriba queda enterrado abajo. Y el suelo queda totalmente desprovisto de cobertura. Cuando utilizo ese tipo de labranza, yo digo que tengo un barbecho desnudo, porque el suelo quedó desnudo. Por el contrario, yo puedo decidir no tocar el barbecho, no hacer ningún tipo de labranza y esperar a una siembra en la campaña siguiente, por ejemplo, con una sembradora de siembra directa. Si yo no removí para nada el suelo, lo que va a pasar es que quede cubierto ese suelo, protegido de los agentes climáticos, de la lluvia, del viento. Entonces, en ese caso, el barbecho se llama barbecho cubierto. Puede ser que en ese periodo yo decida o no realizar algún tipo de control químico de plagas, pero no es necesariamente la asociación que siempre sucede. El barbecho cubierto puede tener en algún caso algún control químico o no. Y por último, existe un tercer tipo de barbecho, que es cuando yo semi-invierto el pan de tierra. Por ejemplo, cosecho y al mes paso una rastra de disco de doble acción, que son esos 4 cuerpos de disco que remueven el suelo y entierran parte del rastrojo, y parte del rastrojo queda en superficie. Es una labranza superficial y el suelo queda semicubierto. Por eso hablamos de un barbecho semicubierto. A lo largo de el cultivo, una vez que yo lo implanto, la implantación va a ser con una sembradora, en este caso de grano grueso, porque es un cultivo de verano de grano grueso. Y va a depender qué tipo de sembradora use según la labranza previa. Si yo removí total, parcialmente el suelo, enterrando o semienterrando el rastrojo, voy a utilizar una sembradora de grano grueso convencional. Por el contrario, si yo no hice labor alguna, lo que voy a utilizar es una sembradora de siembra directa, que es aquella que tiene la capacidad de abrir un pequeño surco, luego del cual, a través de una manguera, la vamos a ver en el campo, insisto en esto, se deposita una semilla y detrás hay diferentes implementos, diferentes partes de la maquinaria, va a variar según la sembradora, que va tapando la semilla, el surquito en donde se depositó, para garantizar que se ponga en contacto con los elementos que le permitan luego germinar. Bien, ¿qué imágenes podemos recordar de nuestra clase a campo sobre soja? Veamos, esto es lo que ustedes estuvieron subiendo. Fíjense, podemos ver una planta completa con determinadas características. La raíz claramente se ve una raíz principal con raíces secundarias. Cuando tenemos una raíz con estas características, ya la hemos identificado como raíz pivotante. Pero esta raíz tiene particularidades que ustedes marcaron y en esta foto se ve muy bien. Fíjense, hay un montón de nódulos. Estos nódulos pudimos ver en el campo y luego concluimos que se trata de una asociación benéfica, un encuentro entre seres vivos, la planta
y bacterias que existen en la zona de la zona en el suelo, o que el mismo productor muchas veces inocula en la semilla para que se produzca esta asociación, que lo que permite es que la planta obtenga nitrógeno extra que por sí misma no podría obtener de la atmósfera del suelo, podría absorber en dilución, pero el tema es que las bacterias tienen la posibilidad de absorber, de fijar ese nitrógeno aéreo que está en la rizosfera, digamos, en la zona alrededor de la raíz, le aportan una cuota extra de este nutriente. Y las plantas a su vez les aportan nutrientes a la bacteria para que puedan vivir. Entonces, fíjense cómo la naturaleza encuentra relaciones de cooperación entre seres vivos y no siempre de competencia. El tema es que nosotros podamos identificarlas, porque es muy importante poder ver a dónde están estas relaciones de cooperación y aprovecharlas, y no siempre estar interfiriendo con esas relaciones que en el equilibrio agroecológico suele darse. Luego acá tenemos una hoja y estuvimos charlando de qué se trataba, tal como hicimos en la clase de campo, que se trata de una hoja compuesta por tres... Bueno, parece que se me... Acá está, perdón. Por 3 folíolos. 1, 2, 3. Que se disponen en un pecíolo. Que aquí se puede ver bien cómo están dispuestos. Cómo a partir de una yema sale el pecíolo y podemos encontrar esta hoja formada por 3 partes. Identificamos que no se trata de una hoja simple, sino de una hoja compuesta, que es aquellas que predominan en la soja. Salvo las primeras 2 hojas en la emergencia, el resto de la superficie foliar está compuesta por hojas, está sostenida por hojas compuestas. Luego pudimos ver el fruto, que se trata de una vaina, también llamada chaucha, que tiene en su interior los granos. Y que está, aquí la podemos ver bien, en la axila entre el pecíolo y el tallo, que es de donde parte primero la flor, que las podemos ver acá arriba, chiquititas, pero las podemos ver. Esta flor, que una vez que ha sido fecundada, va a derivar en un fruto, que es la chaucha o vaina. Vamos a la segunda rotación. Aquí tenemos alternancia en un mismo lote a lo largo de los ciclos productivos de diferentes cultivos, pero son todos cultivos agrícolas. Entonces vamos a estar trabajando con una rotación agrícola, una rotación exclusivamente agrícola. Bien, ¿qué secuencia se estableció? Primero maíz, sembrado en septiembre, muy bien, y se cosecha en febrero-marzo. Luego aparece un cultivo de invierno, el trigo. Y vamos a ver que en el ciclo 2015-2016 va a existir un cultivo de trigo en invierno y un cultivo de verano, la soja de segunda. Bien, aquí entonces tenemos 2 cultivos en una misma campaña. Por eso el segundo cultivo que se realiza, el cultivo de verano, en este caso la soja, la llamamos de segunda. En la rotación anterior estuvimos viendo que se trataba de una soja de primera. ¿Por qué? Porque como en este caso es la única que ocupa el ciclo agrícola, mientras que en este caso es el segundo cultivo en esa secuencia, entonces por eso será de segunda. Llamamos cultivo de segunda a todo aquel que
se incluye en la campaña agrícola y fue precedido por un cultivo antecesor. Bueno, fíjense que acá los barbechos son muy cortos. Acá, entre el trigo y la soja, por ejemplo, no existe, porque lo que uno puede ver en el campo es que se va cosechando la soja y atrás ya se está preparando la sembradora, generalmente en la actualidad sembradora de siembra directa, para ir, se cosecha el trigo, perdón, y para ir sembrando la soja. Entonces es a veces una cuestión de horas la diferencia entre la cosecha del trigo y la siembra de la soja. Por eso aquí no hay barbecho. Y vemos que en este caso el barbecho, por ejemplo, es muy corto. ¿Y cuál es la finalidad del barbecho? ¿Por qué nos insistimos tanto en prestar atención a este tiempo entre una cosecha y una siembra? Porque está íntimamente relacionado con ese otro elemento que les pedimos que ustedes contemplaran y que leyeran un pedazo del capítulo 12, que es el suelo. El suelo para nosotros es un organismo vivo que va a tener vida, va a poder crecer, pero también va a poder decrecer o morir en función de justamente qué tratamiento, sobre todo en este caso cuando hacemos producción agropecuaria, le damos. O sea, qué relación la sociedad tiene sobre este bien natural. Y lo que podemos ver es que, como todo ser vivo, necesita alimentarse, necesita cuidarse, necesita descansar. Y en esta rotación lo que estamos viendo es que los meses en negro no son demasiados. Y tendríamos que ver además en qué condiciones se realiza el barbecho, si el suelo queda cubierto o queda desnudo frente a los agentes climáticos. Y también, ¿cuál es el residuo que queda en cada cultivo? ¿Qué residuo deja el cultivo de maíz? ¿Qué residuo deja el cultivo de trigo? ¿Qué residuo, que ya sabemos que se llama rastrojo, deja el cultivo de soja de segunda? Porque al leer el material que hace a la dinámica de la materia orgánica, ustedes habrán podido empezar a sospechar que la clave de un suelo sano tiene que ver con el porcentaje de materia orgánica que tenga. Y ese porcentaje justamente deviene de un balance entre los aportes y las pérdidas de materia orgánica. Los vamos a ir viendo clase a clase, pero esto es un elemento clave para nosotros, empezar a pensarlo desde el mismo momento que abordamos la forma de producir, porque esta forma de producir es la presión, la relación que la sociedad le imprime al suelo, que es un bien natural. Bien, vamos a ver las diferentes fechas de siembra que tenemos acá, que son correctas. El sorgo en nuestra zona es de octubre y noviembre, y febrero, marzo, a veces se puede retrasar un poquito en abril. Entramos en otro barbecho, vamos a la soja de primera, como vimos en la primera rotación, y luego pasamos nuevamente a maíz. Vamos a ver qué fotos colgaron ustedes respecto de estos cultivos. Fíjense el maíz. Bueno, acá ya a primera vista vemos que es una planta con otro porte muy diferente a las fotos de la soja que vimos. Fíjense el tallo, fíjense el tamaño del fruto, el tamaño de la raíz del tallo en comparación a la mano. Entonces estamos hablando de una planta que tiene un porte considerable, que entonces tendrá como residuo, una vez que se extraiga el fruto, una cantidad considerable de restos o rastrojo
que quedarán sobre el lote. Esto es una gran diferencia. ¿Cuánto queda una vez que yo retiro los granos que me interesan? ¿Cuánto le dejo al suelo? ¿De qué manera se lo dejo? ¿Se lo dejo cubierto? ¿Se lo dejo enterrado? ¿Qué tratamiento le doy? ¿Cuánto tiempo tiene ese suelo para asimilar la materia orgánica antes de que yo vuelva a entrar a trabajar? Todas esas preguntas son las que tenemos que sostener, porque cada vez más, cuando vimos los problemas que se generan en esa relación entre la naturaleza y la sociedad, esos problemas ambientales, vimos que el suelo era uno de los más preocupantes. Veamos acá. ¿Qué tenemos? Bueno, acá tenemos la floración. A diferencia de soja, el maíz tiene la floración masculina en un lugar diferente a la floración femenina. Habíamos visto que en el ápice o en el extremo superior de la planta está la inflorescencia masculina. Decimos que es inflorescencia porque no se trata solo de una flor, se trata de un conjunto de flores que son las que les van a proveer el polen que va a fecundar a la inflorescencia femenina, que como ustedes verán aquí aparecen una serie de pelos, una serie de barbas, algunos le dicen, que no son más que el estilo de la flor, o sea, una parte de la flor que se mantiene receptiva por donde van a entrar los granos de polen y van a poder luego fecundar la flor para obtener el fruto, que es el que vemos aquí. El fruto está rodeado de hojas modificadas, que en este caso nosotros solemos llamarle chalas, y al fruto suele llamársele mazorca o marlo. El marlo es la parte central. Luego aquí tenemos las hojas. Fíjense la manera en que la hoja se dispone en el tallo. Esta manera de abrazar al tallo para poder sostenerse. Estamos hablando de una hoja simple, una única hoja. Sale de cada una de las inserciones del tallo. Esta inserción es la vaina, o sea, la forma de unirse abrazando al tallo de la cual sale la hoja simple con nervaduras paralelas. Y por último tenemos aquí la raíz, que es una raíz, fíjense, no hay raíces principales, hay algunas raíces que son más gruesas, pero no podemos identificar una que predomine marcadamente sobre las otras. Por eso hablamos que es una raíz en cabellera. Bueno, hasta acá estuvimos viendo un maíz que dijimos que era un maíz que se sembraba como único cultivo en el ciclo. Pero el maíz, al igual que la soja, también puede ser un cultivo de segunda, puede ser sembrado después de un cultivo de invierno. Y ustedes en el campo lo vieron, fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto un maíz que ya prácticamente estaba seco? Y que era el que acabamos de ver, que era el maíz de primera. Pero luego vimos un maíz que todavía estaba verde y cuando miraron el suelo vieron los restos vegetales, el rastrojo del cultivo antecesor, que había sido un trigo. Y entonces ahí pudimos deducir que se trataba de un maíz que había ocupado un segundo momento de ese ciclo agrícola. Por eso hablamos de un maíz de segunda. También puede existir otro tipo de decisión de sembrarlo más tarde, no porque tenga un cultivo antecesor, sino porque las previsiones climáticas, por la organización del productor en un determinado momento, en sus secuencias y sus tiempos y disponibilidad de maquinaria, hacen que decida sembrarlo más tarde. Y hablamos de un maíz de ciclo tardío. Entonces, vimos un maíz de primera o maíz único en el ciclo, vimos un maíz de segunda como este porque tiene un cultivo antecesor. Cultivo antecesor son los cultivos de invierno. Acá podemos ver uno. En este caso estamos viendo un trigo.
Fíjense que también es un cultivo que tiene hojas acintadas, hojas simples, sale una hoja solamente. Es un cultivo que no se siembra con mucha distancia entre cada planta porque son plantas de menor porte. Fíjense el tamaño del fruto, que es la espiga, que es una infrutescencia porque es un conjunto de frutos, y que está sostenido por la última hoja, que ya lo habíamos visto, es la hoja, le llamamos la hoja bandera. Esta es un ejemplo de un cultivo de invierno que no lo pudimos ver en el campo porque justamente no era el periodo de su cultivo. Y aquí podemos ver también una soja de segunda. Así como vimos el maíz de segunda, fíjense, acá tenemos la misma oportunidad de ver, en este caso todavía en pie, el rastrojo del cultivo antecesor. Esta es una vista desde arriba, con lo cual nosotros podemos, cuando nos paramos en un lote, identificar rápidamente si hay restos, cuál ha sido la secuencia en esa campaña. En este caso, sabemos que esta soja, como podemos identificar el rastrojo del cultivo antecesor con tanta claridad, es una soja de segunda. Y el sorgo, este cultivo que vimos y que tenía algunas semejanzas con otros. A ver, vamos a ver la raíz. La raíz tampoco tiene una raíz principal. Encontramos una raíz en cabellera. Las hojas son hojas simples que se disponen a través de vainas en el tallo.